Y lo último que yo te podría decir es que es súper importante, yo creo, transmitir de que independiente del resultado del 4 de septiembre, ya sea que gane el apruebo o que gane el rechazo, lo que pasó el 25 de octubre del 2020 con el plebiscito no tiene vuelta atrás, Vicente. O sea, este país tomó una decisión con casi un 80% de los chilenos y las chilenas de que quiere un camino de cambio, que hay que hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, el 4 de septiembre va a haber cambio, ya sea gane el apruebo o gane el rechazo. La diferencia va a ser de qué vamos a tener que hacer después de ese 4 de septiembre para generar ese cambio. Si vamos a tener que hacer las leyes de la nueva constitución porque gane el apruebo, o vamos a tener que encontrar otro camino para hacer esa nueva constitución a través de una comisión de expertos, a través del Congreso Nacional, a través de una nueva elección para elegir nuevos constituyentes, lo que sea. Médico cirujano con un magíster en salud pública. Trabajó en un SAPU y en un consultorio, pero su vida la ha dedicado principalmente a la política. Fue militante de RN y renunció. Fue de las fundadoras del movimiento Amplitud, del otrora movimiento Amplitud. Diputada por 3 periodos en el distrito 17. 3 elecciones populares, 3 victorias. Fue intendente de la región metropolitana durante el estallido social y luego vocera del gobierno de Piñera. Carla Rubilar, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. Solo agregarle que después fui ministra de Desarrollo Social y Familia, que fue un cargo muy bonito también. Es verdad, sí. Oye Carla, bueno, eres la primera invitada mujer de nuestro programa. Mis amigas me estaban tirando las orejas y las auditoras también. ¿Cuándo viene una mujer? ¿Cuándo viene una mujer? Y por eso mismo te quería partir preguntando, ¿cómo has vivido tú el hecho de ser mujer en política? Bueno, primero me siento muy honrada de ser la primera mujer. Me parece muy bien la tirada de oreja de las amigas y de las personas que te ven. Ha sido una hermosa experiencia que ha ido cambiando en el tiempo, Vicente, porque, a ver, yo entré en política muy joven. Venía obviamente con una influencia importante de mi mamá, que fue alcaldesa de Renca durante muchos periodos, y obviamente ella fue mi principal motivadora a ingresar a la política. Si bien obviamente tengo otras figuras importantes en ese momento, sobre todo para entrar a RN, ella fue muy trascendental. Y tuve la oportunidad y el privilegio de ingresar bien chica a un cargo muy importante como ser diputada con 28 años. Entonces, en aquel entonces, entrar al Congreso joven, en aquel entonces son otros tiempos. Quizá ahora la gente que nos está viendo dice 28 años es como vieja, ¿ah? Porque hay muchos chicos más jóvenes en política y todo. Bueno, tenemos un presidente de 36 años, o sea, los tiempos han cambiado, pero en aquel entonces era bien difícil. Incluso yo fui en ese año 2006 la segunda mujer más joven después de Gladys Marín, es decir, costaba entrar joven siendo mujer también. Entonces, en esos tiempos, uno tenía ciertas discriminaciones por las dos razones, por ser joven o ser mujer. Eso ha ido cambiando harto y se han ido abriendo muchos espacios y ustedes lo pueden ver hoy día. Este es un país que ya ha tenido mujeres presidentas, por supuesto, la presidenta Bachelet, pero ya no solamente en ese espacio, sino que en la Corte Suprema, las voceras, en materia de integrantes del Tribunal Constitucional, presidentas del Banco Estado, o sea, se han ido permeando todas las instituciones con la importancia de tener una mujer en roles relevantes. Entonces, yo diría que ha sido una experiencia cambiante que probablemente hace muchos años fue más difícil, era más difícil para todas y yo diría que todas también fuimos generando un pequeño camino que le hiciera un poquito más fácil a alguien, a alguna mujer que viniera detrás. Yo creo que todas le pusimos algún esfuerzo mayor para que hoy día lo que parece tan natural, ¿eh? Probablemente si tienes hartos jóvenes que te están viendo, esto que parece tan natural hoy día, que estén todas las mujeres tan representadas en un montón de cargos, no era tan natural anteriormente. Ya, qué bien.
Oye, Carla, y ahora yo te quería llevar a un momento que fue bien complicado para todos, que fue el estallido social que te tocó a ti como intendenta de la región metropolitana. Yo me acuerdo cómo fue el estallido, fue como haber vivido el terremoto un poco, o sea, fue muy complicado para todos, nos llegaban a todos informaciones por WhatsApp, algunas muy terribles, videos, fue bien complejo, y me acuerdo sobre todo no sé si fue ese fin de semana o el siguiente, que salieron también varios videos tuyos que fueron como bien potentes. Yo te diría que salió como la figura de Carla Rubilar un poco, esto yo lo comentaba entre los amigos míos, digamos, como una figura como de autoridad desde la calle en un momento de desorden, que te posicionó también muy fuerte a ti. Y de hecho algunos decían Carla Rubilar presidente, qué sé yo, yo me acuerdo que no en la prensa, pero sí como en las redes sociales, yo lo viví bastante, digamos. Pero ¿cómo viviste tú ese momento que fue tan complejo? ¿Cómo lo viviste en términos personales? Uy, Vicente, recordar el 18 de octubre es un recuerdo donde se mezclan muchas cosas. Fue un día, yo diría que de los más difíciles que yo he tenido profesionalmente por lejos, digamos, y humanamente también. Uno lo podría unir al 12 de noviembre, que también fue un día muy difícil, muy, muy difícil, el que el presidente anuncia y llama al gran acuerdo por la paz, la justicia social y la nueva constitución. Y claro, uno rememora, cierra los ojos y claro, se acuerda de un día que fue muy impactante, porque efectivamente yo nunca imaginé vivir algo similar. Yo creo que es bueno transparentarlo, más allá de que algunas personas pudimos darnos cuenta de que había rabia, probablemente parte de lo que pasó en eso que tú comentas de que se empezó a hablar de lo que yo opinaba o de lo que yo decía tiene que ver con que probablemente yo no centré esta discusión solamente en la violencia, que era muy dura, muy difícil y, y muy compleja de manejar, o sea, tan así que decretamos un estado de excepción constitucional, digamos, o sea, no era algo que uno pudiera tener en su cabeza. A mí me costó obviamente llegar a pensar que había que pedirle ayuda a las Fuerzas Armadas, no era algo que yo tuviera en mi suite, ¿no? Sino que también reconociendo de que si bien había razones por las cuales sentir el malestar, y probablemente como yo te decía anteriormente, yo reconocí eso tempranamente, de que habían cosas que si bien uno nunca puede justificar la violencia por muchas cosas de fondo relevantes, trascendentes que puedan haber detrás, también la discusión había que llevarla a qué estaba pasando finalmente y que había en esa suerte como de, ¿cómo podríamos decir?, de campo fértil que estaba permitiendo también tanta rabia y después incluso esa manifestación pacífica tan gigante del 25 de octubre, de una semana exacta después, donde marchó todo Chile, digamos, marcharon 2 millones de personas en Chile, 1.200.000 en la región metropolitana. Pero a pesar de todo eso, yo no tenía, Vicente, en mi cabeza ver la imagen del metro quemándose. Y te lo represento en el metro porque era motivo tanto de orgullo, ¿no? Todas las comunas, todos los lugares, las regiones, ¿no? Las que no tienen metro, miraban con mucha esperanza de que algún día ellos sí pudieran tener este transporte público de primer nivel, de clase mundial, que todo el mundo cuidaba, que uno no se atrevía ni a botar un papel dentro del metro, podía botarlo afuera, saliendo de la escalera, pero no en el metro. Entonces yo te transparento que yo jamás en mi vida me imaginé ver algo así. O sea, fue tremendo en el remesón, fue tremendo ver el nivel de polarización, de violencia, de rabia. No lo tenía yo, no era algo que yo tuviera dentro como de mi corazón, más allá de que yo pudiera entender que hubiera razones para esa rabia. Y claro, y desde lo humano, pucha Vicente, sabéis que uno todos los días, bueno, fueron días donde uno casi no durmió. Yo salía en la noche a limpiar con los equipos de la Intendencia y del Gobierno Regional, de los Ceremis, que me acompañaron muchísimo y al que le aprovecho de agradecer a todas esas exautoridades. Dormíamos 2, 3 horas, salíamos en la noche, nos reuníamos con los alcaldes, o sea,
fue extremadamente intenso, 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 pero yo todos los días decía como, no sé, y después como vocera igual, ¿eh? Porque me terminan nombrando vocera, yo creo un poco por esos 10 días que fui intendenta durante el estallido, y yo lo único que pensaba era, desde el humano era, eh, yo soy creyente, ¿eh? Soy súper respetuosa de quienes no lo son, pero yo soy creyente y lo digo, y la verdad que yo pedía todos los días a Dios como que me ayudara, porque yo sentía que cualquier cosa que uno pudiera hacer marcaba la diferencia entre si uno era un bálsamo con sus palabras y sus acciones o era benzina, porque todo estaba tan difícil, entonces también a uno sentía como una angustia súper grande, Vicente, de estoy en este lugar, estoy en un cargo en este momento, probablemente uno de los momentos más difíciles desde el retorno a la democracia, y Dios, ayúdame a hacerlo lo mejor que se pueda. Pues. Entonces, fueron días súper duros desde lo profesional, desde lo humano, desde lo físico, desde la salud mental y todo, y bueno, espero de verdad haber contribuido a, a apaciguar, digamos, a tratar de unir, a unar, a entender que éramos todos chilenos y que más allá de lo que estábamos viendo tan duro, íbamos a tener que seguir todo adelante nomás. Y súper complicado también, Carla, porque yo recuerdo en ese momento, sobre todo lo que uno leía tanto en las redes sociales como en las cartas a la segunda o a cualquier otro diario en el fondo, que yo ahí vi mucho como las diferentes perspectivas que estaban en Chile. O sea, había un grupo importante de chilenos que era, el gobierno es cobarde, tiene que meterle como más fuerza, digamos, al tema de la autoridad, digamos, como más mano dura. Y por otro lado, un grupo muy importante que era como, nos están matando, nos están torturando, nos están mutilando. Entonces, ¿cómo gestionáis en el fondo desde la política como dos voces tan distintas que están viendo una realidad completamente distinta de lo que está pasando en el fondo? ¿Cómo viste eso también? Sí, esa es una tremenda pregunta y sobre todo una tremenda reflexión, porque es súper difícil gobernar, Vicente. ¿Ah? Yo creo que el gobierno actual, quizás lo vamos a conversar más adelante, nota la diferencia desde cuando eran oposición a que hoy día están en un cargo de relevancia y tienen que tomar decisiones y tienen que vivir lo difícil que es finalmente gobernar para todos los chilenos y las chilenas. Y en esos todos chilenos y chilenas, efectivamente hay diferentes miradas desde lo que estaba pasando, que algunas personas solo veían la violencia y nadie entendía que pudiera haber rabia detrás, otros que justificaban la violencia por esa misma rabia, con perspectivas tal cual como tú dices, tan diferentes, algunas solo pidiendo orden público, otras diciendo de que lo complejo que era ejercer ese orden público cuando uno se vio superado. Esto es la realidad, o sea, cuando tú tienes que decretar un estado de excepción constitucional y pedirle a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, en democracia, que salgan a ayudar a controlar el orden público, es porque los carabineros y las fuerzas de orden que están para eso no fueron capaces. Y cuando no son capaces es porque obviamente te viste enfrentado a circunstancias de violencia donde probablemente no estabas preparado. ¿Ah? Hay todo un cambio y un camino que se está avanzando durante estos años para, obviamente, mejorar las condiciones, ¿no es cierto?, de la institución de carabineros, que eso implica un montón de cambios que la misma institución está llevando adelante, ¿eh? Con mucha fuerza, lo ha dicho el general Yáñez, lo dice el alto mando, y que parte obviamente en estos sucesos durante el gobierno del presidente Piñera y continúa ahora y va a continuar durante el gobierno del presidente Boric, no tengo la menor duda. Pero claro, lo que pasa es que finalmente tú siempre tienes que tratar de hacer lo que crees que es mejor para el país. Tú siempre vas a tener críticas, siempre alguien va a encontrar que lo podrías hacer mejor, siempre alguien va a decir que lo habría hecho de otra forma. ¿Ah? Todos son generales después de la guerra, es una frase que es bien real. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros tratamos de hacer lo mejor posible en circunstancias extremadamente difíciles, extremadamente difíciles. Y creo que en algún momento, más allá de que probablemente algunos de los que me están viendo a través de tu programa podrán pensar súper diferente y podrán cuestionar lo que yo te digo, yo creo que la opción
del presidente Piñera de optar por la paz, un llamado a la paz, un llamado al diálogo, y no a nuevamente decretar un estado de excepción constitucional el día 12 de noviembre, que nos lo pedía mucho nuestro sector, ¿eh? Nuestro sector político lo pedía con mucha fuerza, nos decía efectivamente que teníamos que ser más duros, como tú planteabas muy bien en tu pregunta. Yo creo que el presidente tuvo la razón de dar una salida institucional, de no optar por el camino de pedirle a las Fuerzas Armadas hacerse cargo de un problema que era eminentemente político, ¿no? Que si bien tenía componentes, por supuesto, de orden público y seguridad, era político. Y ahí yo vi, y me siento orgullosa de quienes entendieron, incluyendo al presidente Boric, que firma el acuerdo del 15 de noviembre, y de parlamentarios y figuras importantes nuestras y de oposición, que fueron capaces de mirar más allá y de entender de que había que dar una salida, y esa salida hoy día podremos discutir al respecto de lo que está pasando en la convención o cómo se está redactando la nueva constitución, pero nos permitió encontrar una salida de diálogo, ¿no? Una salida que fuera diferente. Entonces, ahí me traen agüita, que estuve bien enfermita, bien resfriada, pero ahora todavía me queda algo, así que, pero yo creo que fue una decisión correcta, y si bien pueden haber personas enojadas o personas que consideren que no era lo adecuado, que debió haber sido otra medida quizás más dura, más de fuerza, etcétera, yo estoy convencida de que a lo largo de los años se va a entender de que el haber ofrecido un camino de entendimiento, de diálogo, de acuerdo, fue lo correcto que había que hacer. Perfecto. Oye, Carla, y ahora, bueno, estábamos hablando, a ti te tocó asumir roles de autoridad en momentos súper complejos, y siendo muy joven también. ¿Y cómo ves hoy día a la nueva generación de gobernantes, el gobierno actual, que también les tocó un escenario complejísimo, y también son jóvenes? ¿Cómo los ves enfrentando este desafío? A ver, sí, pues a nosotros nos tocó muy duro, ¿eh? Más allá de los análisis que se puede hacer para el gobierno del presidente Piñera, los hechos son los hechos, y nos tocó enfrentar esta crisis, ¿no es cierto?, de violencia muy dura, muy compleja, unía una grave fractura de cohesión social, ¿no? Y no habiendo logrado salir de aquella crisis, nos llega la pandemia, la peor de los últimos 100 años, o sea, ya en un piso muy malo, ¿no es cierto?, en un contexto muy complejo, no habíamos salido de eso cuando nos toca entrar en esta crisis, que cuando uno se pone, ¿no es cierto?, en marzo del 2020 y uno cerrara los ojos y uno le pidiera hacer un ejercicio a la gente que nos está viendo, nadie, ese 3 de marzo, que se da a conocer el primer caso del COVID-19, ¿no es cierto?, en la región del Maule, nadie, yo creo que nadie con la mano en el corazón y con honestidad habría dicho, sabe que 2 años después vamos a seguir con mascarilla y en una de esas vamos a tener una quinta ola y vamos a tener 4 vacunas. O sea, la verdad, yo creo que nadie pensó la magnitud que nos iba a tocar enfrentar con todo lo difícil asociado a eso, porque tuvimos que cerrar colegios, tuvimos que cerrar trabajos, tuvimos que encuarentenar a las personas, separar a las familias, vivir muchos fallecimientos que marcan sin lugar a duda a esos hijos, mamás, papás de por vida, digamos, cuando pierden a un ser querido, que nada de lo que hagamos va a devolver ni va a paliar un poco ese dolor. Entonces, toda la crisis social que viene asociada, ¿no?, a esa pérdida de ingresos, esa pérdida del trabajo, muy difícil, muy difícil, y nadie estaba preparado, nadie en el mundo, Vicente, con todo cariño, porque es cosa de ver a España, es cosa de ver Italia, a Reino Unido, a Alemania, ¿no es cierto?, estos países grandes que uno miraba con mucha esperanza y con mucha expectativa de ojalá parecerse, ¿no es cierto?, a Alemania y otros países. La verdad es que también lo pasaron pésimo y todavía tuvieron muchas complicaciones, sufrieron dilemas de la última capa que nosotros no sufrimos, ¿ah? Dicho sea de paso, que nosotros no sufrimos. Entonces, nos tocó muy duro. Y yo no hubiese esperado, y lo digo de verdad, desde hoy que soy oposición,
y desde lo que hago siendo oposición, porque yo creo que uno tiene que tratar de decir lo mismo que finalmente hace, tratar de ser un poco consecuente con su propia vida y sus propias experiencias. Y lo digo desde hoy día siendo oposición. Nos tocó una oposición muy dura, no toda la oposición. Yo siempre trato de hacer y separar, pero nos tocó una parte de la oposición muy dura que yo siento que no entendió lo que estábamos viviendo. No entendió de que no era el momento de hacer política tradicional, de oposición tradicional. Y a veces me dolió eso, porque hubiese esperado más generosidad de parte de esa oposición. Y hoy día por lo mismo, y ahí entro en tu pregunta probablemente más de fondo, no voy a contribuir a hacerle más difícil la vida a este gobierno. O sea, aspiro de verdad que les vaya bien. De verdad, de corazón, se lo he transmitido cada vez que puedo a través de un medio de comunicación al presidente Boric, a quien compartí 4 años en el Congreso Nacional, a muchos de sus ministros que los conozco. No voy a contribuir efectivamente ni a generar más inestabilidad, ni a generar más rabia, porque amo mi país con todo mi corazón. Entonces, obviamente que entiendo que si un gobierno le va bien, al país le va bien, y si un gobierno le va mal, al país le va mal, a nosotros, todos nosotros nos va mal. Entonces, desde esta posición de oposición, yo intento ser una posición constructiva, intento reconocer las cosas buenas que hacen. Si discrepo de algo, se los digo como sugerencia, porque entiendo que estamos en tiempos difíciles. Si seguimos en tiempos difíciles, esto es un gobierno joven, un gobierno que no tiene mucha experiencia en lo que es el aparato del Estado propiamente tal, del Ejecutivo, a diferencia de lo que era la exconcertación, ¿no? Que gobernó muchos años, si bien tiene un pedacito de exconcertación, el fuerte de este gobierno es Apruebo Dignidad, ¿no? Son partidos que no han estado en el Ejecutivo, no han gobernado, y nosotros también que tuvimos un segundo gobierno. Entonces, al ser un gobierno joven, con falta de experiencia, por supuesto que uno siente que ojalá debemos todos tratar de ayudar, pero también se tienen que dejar ayudar. Y ahí yo creo que uno de los riesgos que uno comete cuando es joven, uno que lo vivió, uno que tuvo cargos relevantes cuando tenía 20 y tantos años, uno tiene cierta tendencia a ser soberbio, tiene cierta tendencia a creérselas todas y tiene cierta tendencia a ser imprudente y muchas veces no tan respetuoso de la experiencia y las posiciones de otros. Y lo digo por experiencia propia. La diputada de 28 años no es lo mismo que la ministra de 45 cuando me iba yendo, 44 cuando me iba yendo. Uno aprende mucho, uno sabe que tiene que escuchar más, uno se pone más prudente, más tranquilo, uno aprende con los pasos de los años y con los porrazos que se pega también, pues Vicente. Entonces, ojalá que este gobierno empiece a entender eso, porque yo creo que la dificultad de los primeros meses tiene mucho que ver con que la gente no ha entendido, todos nosotros nos cuesta entender que este gobierno que decía algunas cosas A, B, C, D cuando era oposición, hoy día dice cosas completamente diferentes siendo gobierno a los 4 meses. Yo sé que gobernar es súper diferente. ¿Ah? Y hay muchas cosas que han cambiado de opinión, que les aplaudo que hayan cambiado de opinión. O sea, los felicito, me parece súper bien. Pero le cuesta entender a las personas que uno cambie tanto, ¿no? Desde lo que decía hace unos pocos meses atrás, ahora. Entonces, bueno, yo espero de verdad que este aprendizaje sea rápido, que puedan entender lo difícil que es gobernar, que entiendan que uno no gobierna para los propios nomás, sino que gobierna para todos, entonces necesita más que a los adeptos, no a los adherentes clásicos, sino que tiene que tratar de aunar y generar más acuerdo y bueno, para eso he visto también una oposición, por lo menos mi sensación, que ha estado bien a la altura. Yo creo que los partidos políticos nuestros han estado bien a la altura en estos meses, pudiendo sacar harto provecho político de varias cosas, varios errores, varios malos momentos. Yo creo que la gran mayoría de la oposición no quiere vivir lo que vivimos siendo gobierno y entiende que son tiempos para ser generoso y ser tiempo para hacer las cosas diferentes. Lo que no implica no hacer la pega de oposición, ¿eh? No, lógico, lógico. Y ahí también te quería llevar ahora, Carla, un poco a lo que es la derecha hoy día.
hoy día la derecha, sí, en parte tienes razón, se ve en el fondo como una mejor oposición de lo que fue el Frente Amplio o incluso la nueva mayoría con Piñera. Pero también se le ve bastante bajo el radar. En parte porque uno supone en el fondo que se están reorganizando luego de varias derrotas bien dolorosas, y en parte también porque uno supone que no quieren afectar el alza que ha tenido el rechazo en el fondo, y que es algo que varios analistas en el fondo lo han recomendado. De hecho, esta semana Patricio Naya recomendó la derecha tiene que tomar palco en el fondo, como por favor no se metan en la campaña para poder ganar. Entonces, bueno, más allá de eso en el fondo, ¿qué desafíos ves tú en la derecha para largo plazo en el fondo? ¿Y por qué te lo pregunto también? Porque cuando ganó Piñera a Guillé, que le ganó por 10 puntos, yo me acuerdo que ahí uno escuchaba en la radio, me acuerdo de haber escuchado a Mato Fernández, de hecho con Rafael Gumucio, diciendo, bueno, acostumbrémonos a que la derecha va a tener 3 gobiernos seguidos, y cada uno más de derecha que el otro. O sea, esa era como la sensación ambiente, era como, oye, se dio vuelta la tortilla, ahora Chile es más de derecha, y la nueva concertación va a ser la derecha, en el fondo como en tiempo de gobierno, y pasó que no, y pasó que sufrió derrotas terribles, digamos, y hoy día estamos donde estamos. Entonces, ¿qué desafíos ves tú en la derecha para poder retomar quizás esa esperanza que tuvieron en algún momento de decir, ya, ahora sí vamos a gobernar un buen tiempo? Uy, hay varios análisis ahí. Bueno, lo primero es que, claro, uno podría decir que habría pasado de no haber existido un 18 de octubre o una pandemia en el gobierno del presidente Piñera. Recordemos que en el año 2019 Chile era un país donde nosotros íbamos a albergar la COP25, ¿no es cierto? Estábamos en estándares de... nos miraban con muy buenos ojos desde el mundo para desafíos importantes medioambientales, se decía que se iba a firmar la paz de China con Estados Unidos en este país al sur del mundo. Era un país que con sus problemas, con sus dificultades, estaba muy bien reconocido, y claro, de repente nos encontramos con la realidad de que los números macroeconómicos y esos números que nos enorgullecían tanto no necesariamente reflejaban lo que las personas sentían en su corazón y cómo vivían efectivamente lo que los números decían que era tan bueno, ¿no? Y ahí empezamos con esta crisis de cohesión social social que nos tiene obviamente conversando si tenemos una nueva constitución y donde probablemente los derechos sociales garantizados, ¿no? Esos pisos mínimos de dignidad pareciera ser lo que motivan a mucha gente a querer cambios y a pelear y debatir y luchar por no quedarnos en un statu quo que tiene muchos años de cosas buenas, ¿no? Pero que con el paso de los años también los desafíos van cambiando y quizás nos quedamos un poquito estáticos pensando que lo que era bueno hace 30 años podía seguir siendo bueno en 30 como si no cambiaran las cosas. Entonces, dicho eso, que claro, uno podría decir, en ese momento, y probablemente quizás habría sido otra historia, pero las historias son como son, los hechos son los que son, y nos tocó vivir derrotas muy duras, Vicente. En contextos muy duros también, porque tuvimos elecciones, recordemos las elecciones municipales en el pic de la pandemia, donde mucha gente no fue a votar, donde había mucha rabia además por el tema de la crisis profunda social, ¿no? De ingresos, la gente lo estaba pasando pésimo. Entonces, fue un contexto muy difícil donde se eligió a los constituyentes, ¿no? Se eligieron a los alcaldes, a los gobernadores, y por tanto esos resultados no necesariamente representan lo que el país piensa efectivamente políticamente de verdad, sino que ese momento específico. Pero fueron derrotas muy duras, y lo que pasa con las derrotas, si es que uno es inteligente, uno debiera aprender de ellas. Y no solamente de la derrota, como nos pasó en la presidencial, sino también de los aciertos de quienes ganan, como es en el caso del presidente Boric. Y en el caso del presidente Boric, si bien uno podrá debatir, ¿no es cierto, Vicente, al respecto de cuánta gente fue a votar por el presidente Gabriel Boric, porque la alternativa, ¿no es cierto?, de José Antonio Kast no les llenaba o no les generaba efectivamente una motivación, si bien tuvo una gran votación, José Antonio, considerando que es de un sector, podríamos decir, más de extrema derecha o más de derecha dura, que
cualquier otro candidato que hubiésemos tenido, le fue bastante bien, sacó casi un 45% de este país. Más allá de ese debate de cuánta gente fue a votar por la opción de José Antonio Kast, que no le generaba una mayor simpatía, lo cierto es que también tienes un presidente que gana con una cantidad muy importante de votos que probablemente está más asociado a la esperanza, está más asociado a los cambios, está más asociado a creer que con este nuevo gobierno varias cosas iban a mejorar. Y eso tiene dos reflexiones. Uno, ¿por qué le dejamos ciertos temas a la izquierda como si fueran propios? O sea, las mujeres, como si fuera un tema de la izquierda, cuando en realidad tenemos grandes activistas, mujeres dentro de la centro derecha, tremendas líderes, que no tenemos nada que envidiarle bajo ningún parámetro, luchas de mujeres que la han dado muchas mujeres de nuestro sector, y son muy relevantes. ¿Por qué el tema medioambiental, que es tan importante para los jóvenes hoy día, también lo entregamos como si fuera patrimonio del sector político que hoy día está gobernando? Los pueblos originarios, yo sé que hay un debate súper fuerte al respecto hoy día en la convención, si es indigenista, si no es indigenista, etcétera, o cuántos derechos tienen por sobre otros, que es un debate súper legítimo, pero nosotros tenemos pueblos originarios, donde el pueblo mapuche que vive en la Araucanía probablemente es de las regiones donde nuestro sector le va mejor. Es que Entonces, eso mismo, Carla, disculpa que te interrumpa ahí, pero para mí el tema de los pueblos originarios fue muy, como muy simbólico en ese sentido, porque, oye, hay 15 escaños reservados, la derecha no saca ni uno, siendo que la Araucanía, como tú bien dices, es la región más de derecha, en el fondo, históricamente en Chile. Y yo me acuerdo, yo le pregunté a una persona que trabaja, digamos, en la Araucanía y que está muy ligado al tema indígena, le decía, oye, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Y me decía, bueno, yo le presenté un montón de alternativas a los partidos políticos de derecha. No me dieron pelota. No me pero, dieron pelota. cierto, pero es que eso es, Vicente, porque entregamos ciertas banderas, no sé bien por qué todavía, no sé si con algún prejuicio de algún tipo, por ejemplo, el tema cultural, Vicente. ¿Por qué la cultura tiene que ser de izquierda? ¿Por qué nosotros tenemos como que resignarnos a no tener épica, ¿no? A no entender que la cultura, el deporte también son movilidad social y muy fuerte. Yo soy una convencida y una frase que siempre me ha llegado al corazón, que se dice que cuando un niño o una niña se enamora de algo, de un deporte, de un instrumento, de un arte, de algo, se convierte en un hombre o una mujer de bien. La cultura es súper potente en los barrios más vulnerables que combaten efectivamente el flagelo de la droga. Muy potente, muy relevante. Pero no sé en qué momento todo se transformó a que la cultura va a ser protegida por la izquierda, como si esto fuera malo, como si, al contrario, es un motor de movilidad social. Entonces, a mí, si tú me preguntas, uno debiera entender que la gente se mueve más por esperanza que por miedo. El miedo es súper poderoso también, uno no lo va a mentir, pero la gente, si tiene que optar, va a optar por esperanza, va a optar por alguien que lo mueva, que le mueva la guata, que lo levante a votar, ¿me entiendes? El día de la elección. Y yo siento que eso nos está faltando y creo que nosotros tenemos una oportunidad en este golpe tan duro electoral de dar espacio a rostros que muestren un poco más esta cara, que no tengan en realidad miedo a cruzar ciertas fronteras, de tomar ciertos temas que son relevantes para nuestra gente también. No es que sean relevantes para la izquierda y uno trate de cambiar de foco, sino que son relevantes, cosas de ir y conversar con la gente en la calle. Y yo creo que eso es lo que le está faltando un poco a la centro derecha. Sin lugar a duda, uno de los aprendizajes que yo me alegro mucho, Vicente, y claro, podremos debatir si el rechazo o no el rechazo, si sube o no sube, lo que dice Patricio Navia, como tú me preguntas, pero también es cierto que hay que darle cabida a la sociedad civil. Si sabes lo que pasa, que la gente hace política más allá de los partidos políticos, hace política como en tu programa, ¿no? En lo que haces tú todos los días domingos, lo que hacen
las organizaciones, las fundaciones, las corporaciones, las ollas comunes, todos hacemos política de alguna manera y no podemos cerrarles esos espacios. Entonces, es bueno escuchar la voz de la ciudadanía y que la centro derecha haya optado, por ejemplo, entregando parte de sus minutos, la totalidad de sus minutos en la franja, a quienes desde la sociedad civil tal vez discrepan de lo que está pasando hoy día en la convención, a mí me parece un acierto, porque no es un debate de izquierdas y derechas, es un debate de la ciudadanía que quería cambios y que ahora quiere que esos cambios se hagan bien. Entonces es esa voz la que se tiene que escuchar, más que las que hemos tenido algunos lugares de privilegio, de poder, que hemos tenido esa oportunidad. Entonces yo creo que está muy bien esa decisión y me parece súper correcta. Perfecto. Oye, Carla, y para terminar, ¿cómo ves la elección, digamos, y todo lo que va a hacer la campaña también de aquí al 4 de septiembre, que están como todos medio nerviosos en el fondo, y queda harto rato, ¿va? Más encima. Y todos, me refiero a todos, de lado y lado, medio nerviosos con el tema. A mí me pasa que mis amigos más cercanos a la Concertación están seguros que gana el rechazo. Mis amigos de derecha están seguros que gana la prueba, porque es como ninguna posibilidad de que la prueba, en el fondo, como no nos hagamos ilusiones. Entonces, bueno, no te quiero pedir una predicción, digamos, pero ¿cómo lo estás viendo tú, en el fondo? ¿Qué podríais concluir de todo este proceso, digamos? A ver, yo creo que nadie tiene ninguna posibilidad de saber bien lo que va a pasar porque acuérdate que es una elección de voto obligatorio. Entonces, lo primero que vamos a tener que ver es un padrón que no hemos visto nunca, muy masivo, con voto obligatorio, y vamos a tener que ver por primera vez si esa vuelta del voto obligatorio implica que vaya a ir todo el mundo a votar. Y si va todo el mundo a votar, significa que mucha gente que nunca hemos visto que opina, ni se ha manifestado, va a opinar por primera vez. Entonces, yo creo que nadie tiene la capacidad de, como tú muy bien dices, con una bola de cristal, de saber lo que va a pasar. Lo único que yo sí podría decir es que ojalá esta sea una campaña de verdad, más allá de la postura que uno tenga desde la ciudadanía, desde lo que le importa a la gente. Sí me interesa mucho que no sea una campaña llena de fake news, llena de engaños. Yo creo que es súper importante que la gente vote muy informada. No, yo creo que hay que tener un debate que permita ver más allá de los titulares, porque hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de la OCDE, de grandes expertos de la OCDE, que dice que el diablo está en los detalles. Entonces uno tiene que fijarse más allá del titular para poder tomar una buena decisión y yo creo que eso va a ser súper importante en la campaña. Ojalá que podamos tener muchos debates, ojalá que podamos tener mucha información y la ciudadanía pueda votar más allá de leer el titular, entender bien cuál es el impacto de lo que es significar el día de mañana. Y lo último que yo te podría decir es que es súper importante, yo creo, transmitir de que independiente del resultado del 4 de septiembre, ya sea que gane el apruebo o que gane el rechazo, lo que pasó el 25 de octubre del 2020 con el plebiscito no tiene vuelta atrás, Vicente. O sea, este país tomó una decisión con casi un 80% de los chilenos y las chilenas de que quiere un camino de cambio, que hay que hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, el 4 de septiembre va a haber cambio, ya sea gane el apruebo o gane el rechazo. La diferencia va a ser de qué vamos a tener que hacer después de ese 4 de septiembre para generar ese cambio. Si vamos a tener que hacer las leyes de la nueva constitución porque gane el apruebo, o vamos a tener que encontrar otro camino para hacer esa nueva constitución a través de una comisión de expertos, a través del Congreso Nacional, a través de una nueva elección para elegir nuevos constituyentes, lo que sea. Pero lo que quiero transmitir, y creo que esto es súper importante decirlo, el 4 de septiembre no hay vuelta atrás. O sea, nada va a ser que vuelva a ser porque eso ya se decidió por amplia mayoría en un plebiscito el 25 de octubre del 2020. Así que los cambios, esos anhelos, esa esperanza que teníamos, y me incluyo, muchos chilenos y chilenas, está súper viva, independiente del resultado de este 4 de septiembre, que tiene que ser un resultado muy masivo y mayoritario de participación, muy informado y muy de finalmente creer lo que es mejor para Chile, porque uno vote pensando lo que es mejor para Chile, para las nuevas generaciones, porque vamos a entregar un país, obviamente,
que queremos entregar un país, obviamente, mejor que el que recibimos de nuestros padres. Así que esa es la decisión, eso es lo que uno tiene que pensar cuando vaya ese día a la una. Sí, no, muy bien, Carla. Y una última preguntita que ya, dado que lo tocaste, que cuando salió el tema del voto obligatorio, yo dije, uy, me dio como nervio, porque dije, esta cuestión, más allá del resultado, la cantidad de gente que vote nos va a indicar el nivel de autoridad que hay en nuestro país. Porque puede ser que vote un 60%, 70% y no pase nada. Y uno diga, wow, o sea, lo obligatorio no es obligatorio en Chile. Entonces, eso también a mí como que fue como, no voy a hacer un balazo en los pies esta cuestión. No sé cómo lo ves tú también, porque es un tema que yo creo que puede ser complejo. O sea, efectivamente, si nosotros tenemos una elección tan importante como la decisión de la Constitución, que ojalá nos rija por los próximos 50, 100 años, las constituciones se hacen para que duren, ¿no? No para que uno ande a los 2, 3 años tratando de cambiarla. Eso es un fracaso, finalmente, que uno diga, bueno, hicimos un cambio en la Constitución, pero yo creo que en 2 o 3 años más vamos a hacer otro. Si bien siempre uno tiene que tener una Constitución flexible, que se ponga a tono, ¿no es cierto?, con las necesidades y los cambios que van teniendo los países, el marco, ¿no?, el grueso, uno trata de que sea algo que permanezca durante muchísimos años. Y sería muy duro, efectivamente, que en esta decisión tan importante, tan trascendental, que además instauramos que sea obligatorio, es decir, le decimos a los chilenos, esto no es solamente un derecho, sino que es un deber, eso es lo que les decimos cuando es obligatorio. Claro que sería complejo que no tuviéramos la participación que se aspira. No por el resultado, no por si esto significa que se carga más, se aprueba, se rechaza o lo que sea, sino porque finalmente también, más allá de la autoridad, que tú tienes un punto, sin lugar a duda, creo que implicaría una cierta desazón, desconexión, desmotivación, que sería muy malo finalmente para la legitimidad de un proceso tan relevante. Así que yo de verdad aspiro que nuestras campañas, independiente de la posición en la que cada uno esté, sean muy motivantes, levanten a la gente a votar y ojalá que el resultado sea lo más participativo posible. Y no olvidar que ese día, insisto, lo voy a repetir probablemente hasta el cansancio, uno se meta de esa urna secreta votando, no por lo más popular, no por lo más cool, no por para dónde va el viento, sopla el viento, sino por lo que uno eh, conoció, leyó, se interiorizó y cree que es lo mejor para Chile, en su foro interno, pensando en sus hijos, en sus nietos y en las nuevas generaciones. Perfecto, buenísimo, Carla. Muchas gracias por participar de este programa. Te deseamos también todo el éxito ahí en tu carrera política, que me imagino que vas a volver también a la política en algún momento. Mire, eso no. Mire, yo, Vicente, yo aprendí en mi vida que yo digo voy para allá y Dios me lleva para allá. Entonces yo ya he aprendido a lo largo, lo cuento siempre, de en realidad ya no definir hacia dónde voy, sino que ir viviendo el día a día, agradeciendo profundamente todas las oportunidades. Tengo una oportunidad increíble de estar en medios de comunicación como tú, en una radio, estoy en un matinal, en el Mucho Gusto de Mega los miércoles, en la Radio Agricultura todos los días y además ayudando a un alcalde increíble como el alcalde Germán Codina de Puente Alto, que es un pequeño Chile que me permite quedarme conectada, no perderme, no entrar en una burbuja, así que soy una tremenda privilegiada, Vicente, estoy muy contenta, estoy muy alegre y haciendo lo que me gusta y bueno, Dios dirá hacia adelante hacia dónde nos quiere llevar. Por el momento tratamos de ser buenas personas todos los días. Perfecto, muchas gracias, Carla. Que te vaya muy bien, ¿ah? Chao, y gracias a todos los que nos vieron, un beso cariñoso, que estén muy bien. Gracias.